Bienvenidos un dúo Mood S a su canal favorito, el epicentro de las noticias Mood S jugosas, los dramas Mood S intensos y, bueno, a veces, los escándalos Mood S impactantes del mundo de las series que tanto nos gustan. Aquí cada vídeo es una inmersión profunda en los entresijos de la farándula otomana, un viaje a través de los amores, desamores, rivalidades y secretos que se esconden detrás de las cámaras. Hoy prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a sumergirnos en un tema candente, algo que ha encendido las redes sociales con la fuerza de un volcán en erupción y ha provocado Mood S de una discusión superíndice 3N acalorada. Vamos a hablar de esas escenas que por una razón superíndice 3N u otra, nunca llegaron a la pantalla, de esos momentos íntimos o comprometidos que terminaron cortados, censurados, o simplemente desaparecidos en la sala de edición superíndice 3N, como por arte de magia. Señoras y señores, vamos a hablar de las escenas prohibidas. Esos fragmentos de pasión superíndice 3N de dolor, de conflicto, que se quedaron atrapados en la memoria de quienes los grabaron, pero que el público nunca pudo disfrutar. En particular, hoy nos centraremos en un rumor que ha estado circulando con la velocidad de la luz, una supuesta escena íntima entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin que al parecer, fue eliminada por la furia incontenible de Hakan Sabank, el actual novio de Ande. ¿Será cierto? ¿Es posible que un simple ataque de celos pueda tener tanto poder? ¿Copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Existió la escena o es solo una fantasía de los fans? Vamos a investigarlo a fondo como verdaderos detectives del corazón. Y además aprovecharemos esta coyuntura para recordar otros momentos controvertidos de algunas de nuestras series turcas favoritas, esas escenas que desafiaron las convenciones y pusieron a prueba los límites de la censura. Pero antes de empezar este apasionante recorrido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y dejar un comentario al final con tu donos copyright les parece este tema. Si creen que Hakan tuvo razón superíndice 3N o no, y copyright otras escenas censuradas les gustará que investigamos a fondo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3N es una inyección de energía para nuestro equipo. Ahora agárrense fuerte porque aquí vamos. Despegamos hacia el terreno pantanoso de los rumores y las especulaciones. El chisme, como les decía, gira en torno a una supuesta escena bastante subida de tono entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima Senu con diéresis al Cam. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional, y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas Mood S queridas del panorama televisivo. Aparentemente esta escena, que se habrá grabado durante el rodaje de la serie, mostraba una intimidad mucho mayor de lo que finalmente vimos en pantalla. Se hablaba de besos apasionados, caricias prohibidas y una conexión superíndice 3N tan intensa que hace temblar la pantalla. Y según los rumores cuando Hakan Sabank, el actual novio de Ande, se enteró superíndice 3, no le hizo ninguna gracia. Se dice que Hakan, que es un hombre con influencia y poder, contactó superíndice 3 a los productores de la serie y exigió superíndice 3 que la escena fuera eliminada de inmediato. Amenazó con retirar su apoyo financiero a futuros proyectos si no se cumplió a su exigencia. ¿Hay pruebas contundentes de esto? La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial, ni un comunicado de prensa, ni una declaración jurada. Todo se basa en comentarios a nu superíndice 3 nimos en redes sociales, filtraciones de supuestos miembros del equipo de producción superíndice 3N que juran haber presenciado la escena, y bueno, mucho rumor. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y este río suena con fuerza arrastrando consigo olas de especulación superíndice 3N y controversia. Algunos dicen que la escena era tan explícita que habrá provocado un escándalo a nivel nacional. Otros, muy suspicaces, creen que Hakan simplemente estaba celoso de la química innegable entre Ande y Kerem. Lo que sabemos con certeza es que la química entre Ande y Kerem era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance traspasó superíndice 3 la televisión superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una de las relaciones Mood S comentadas del mundo del espectáculo turco. Cada foto, cada gesto, cada mirada era analizada al detalle por los fans, que soñaban con un final feliz para la pareja.
Su separación superíndice 3N, por cierto, también copyright N fue un golpe duro para muchos fans, que aún a día de hoy lamentan la ruptura. ¿Serú que esa escena prohibida tuvo algo que ver con el fin de su romance? Senú con diéresis al capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista, y ser Cambolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional y abriendo las puertas del mercado latinoamericano y europeo a las producciones turcas. Y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 precisamente a la química explosiva entre los protagonistas. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se desafiaban era pura magia. Ahora, volviendo al tema de las escenas censuradas, o eliminadas, no es la primera vez que algo así sucede en las series turcas. A menudo las escenas íntimas o las que tocan temas considerados tabú por la sociedad turca son suavizadas o directamente cortadas para evitar problemas con las autoridades turcas, que son bastante estrictas en cuanto a la moralidad y las buenas costumbres en la televisión superíndice 3N. El TUC es el organismo encargado de regular el contenido audiovisual y tiene el poder de multar o incluso prohibir la emisión superíndice 3N de programas que considere inapropiados. Y hablando de series con escenas que generaron controversia, no podemos dejar de mencionar a Ekmemnu, un verdadero clásico de la televisión superíndice 3N turca. Esta serie, basada en una famosa novela turca del mismo nombre, cuenta la historia de una joven llamada Biter que se casa con un viudo mucho mayor que ella, Adnan, pero termina enamorándose perdidamente de Belul, el sobrino de su marido. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, pero también copyright N generu superíndice 3 mucha polu copyright mica por sus escenas de infidelidad y pasiu superíndice 3N. De hecho, algunas escenas fueron muy comentadas por su carga eru superíndice 3 tica, considerando los estándares de la televisión superíndice 3N turca. La tensión sexual entre Biter y Belul era palpable, y sus encuentros clandestinos mantenían al público al borde del asiento. En particular, la escena del beso entre Biter y Belul en el jardín fue objeto de muchísimo debate. Algunos la consideraron demasiado explícita y provocadora, mientras que otros la defendieron como una representación superíndice 3N realista de la pasión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N. Lo cierto es que la serie rompió superíndice 3 copyright cords de audiencia y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, generando debates en torno a la moralidad, el matrimonio y la libertad sexual. Otro ejemplo de serie con escenas controvertidas es U con diéresis Ukur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal, ambientada en un peligroso barrio de Estambul, también copyright N tuvo sus momentos polu copyright micos. Aunque se centra principalmente en la lucha por el poder entre diferentes bandas criminales, también copyright N exploru superíndice 3 temas como la violencia, la drogadicción superíndice 3N y la prostitución superíndice 3N. Y como era de esperar, algunas escenas fueron consideradas demasiado violentas o explícitas para la televisión superíndice 3N. Las peleas a puño limpio, los tiroteos y las torturas eran moneda corriente en U con diéresis Ukur, lo que generó superíndice 3 críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. En una ocasión superíndice 3N, una escena en la que un personaje era torturado de forma cruel y despiadada generó superíndice 3 una ola de críticas y protestas. Muchos espectadores consideraron que la escena era innecesariamente gráfica y que promovía la violencia como una forma de resolver conflictos. Sin embargo, los creadores de la serie defendieron la escena argumentando que era necesaria para mostrar la brutalidad del mundo en el que se ambientaba la historia y para concienciar al público sobre la realidad de la delincuencia organizada. También copyright N podemos hablar de Muteaye MYZYL, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida del Sultu, N Suleimu, N el Magnífico y su relación superíndice 3N con Urrem Sultu, N, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. La serie fue un U con diéresis copyright cito internacional, pero también copyright N generó superíndice 3 controversia en Turquía por su representación superíndice 3N de la vida en el Aru copyright N y por las supuestas inexactitudes istu superíndice 3 ricas. La opulencia, las intrigas y las luchas de poder en el Aru copyright N del Sultan N Süleyman N cautivaron a millones de espectadores, pero también copyright N provocaron críticas por parte de algunos historiadores y sectores religiosos.
Algunos sectores conservadores criticaron la serie por mostrar una imagen demasiado glamurosa del Aru Copyright N y por insinuar que el Sultu N Suleimu N estaba demasiado influenciado por las mujeres. También Copyright N hubo quejas sobre la vestimenta de las actrices, que se consideraba demasiado reveladora para los estándares de la televisión superíndice 3N turca. Los escotes pronunciados, los vestidos ajustados y las joyas ostentosas generaron un debate sobre el respeto a las tradiciones y la representación superíndice 3N de la historia. Y no podemos olvidar Fatmagul Su párrafo UNE, una serie que aborda un tema muy delicado y doloroso, la violación superíndice 3N. La serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo y proteger el honor de su familia. La serie fue un con diéresis copyright sito de crítica y público, pero también copyright en generu superíndice 3 mucha polu copyright mica por su tratamiento del tema de la violación superíndice 3N y por la crudeza con la que mostraba las consecuencias físicas y psicolu superíndice 3 gicas del trauma. Algunos espectadores consideraron que la serie era demasiado explícita y que explotaba el sufrimiento de la víctima para generar audiencia. Sin embargo, otros la defendieron como una importante denuncia social que visibilizaba un problema real y tabú en la sociedad turca. La serie logró superíndice 3 generar un debate nacional sobre la violencia sexual, la impunidad de los agresores y la necesidad de proteger a las víctimas. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante recordar que la censura en la televisión superíndice 3N turca es una realidad palpable y que afecta a la creatividad de los guionistas, directores y actores. Las autoridades turcas tienen un control estricto sobre el contenido que se emite en televisión superíndice 3NY, a menudo intervienen para censurar escenas que consideran ofensivas o que violan las normas morales del país. Esto puede llevar a la autocensura por parte de los creadores, que tienen que moderar sus ideas y evitar temas controvertidos para evitar problemas con las autoridades. Pero a pesar de estas restricciones, las series turcas siguen siendo muy populares tanto en Turquía como en el extranjero. Y esto se debe en gran parte a su capacidad para contar historias emocionantes y universales que conectan con el público. Además, las series turcas suelen contar con un elenco de actores talentosos y una producción superíndice 3N de alta calidad, que cuida cada detalle, desde el vestuario hasta la banda sonora. En resumen, el rumor de la escena censurada de Hande y Kerem es solo la punta del iceberg de un tema mucho más amplio y complejo, la censura en la televisión superíndice 3N turca y la lucha constante entre la creatividad y las restricciones morales. Si la escena realmente existió superíndice 3 y fue eliminada por la furia de Hakan, probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sabemos es que las series turcas seguirán generando debate y controversia, y seguirán conquistando a millones de espectadores en todo el mundo con sus historias de amor, pasión superíndice 3N, intriga y drama. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por las escenas prohibidas y los escándalos muy sonados de las series turcas. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Conocen estas historias? ¿Creen que la censura es necesaria para proteger la moral de la sociedad, o que limita la creatividad de los artistas? ¿Creen que Hakan Sabank actuó superíndice 3 correctamente al exigir la eliminación superíndice 3N de la escena o que se excedió superíndice 3 en sus atribuciones? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto con noticias, chismes y dramas del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3.